Rochas agregó otros cada vez más, y más profundos, hasta el número 13, separados entre sí por sucesivas letargias, en las que el paciente parece dormirse más y más para sucesivamente despertar a nuevos estados, cada vez más alejados del estado de vigilia. En el estado número 5, un fantasma azul aparece por el costado izquierdo del hipnotizado, y en el número 6, a su vez surge por la izquierda otro fantasma rojo, ambos fantasmas se reúnen luego en uno al llegar al estado número 7, y se compenetran en bandas irregulares blanco-violáceo en el estado 8. En el estado hipnótico número 9, el doble astral así integrado, empieza a cobrar una relativa libertad de movimientos, aunque sin romper el cordón de plata que le conecta al cuerpo físico. La ruptura de dicho cordón acarrearía la muerte. En el estado hipnótico número 11, según el decir del propio coronel Rochas, el doble astral propende a emanciparse, a soltar totalmente sus amarras físicas, mientras que ciertas repugnantes formas o yoes diablos se mueven viscosamente dentro y fuera de aquel doble, produciendo en el paciente terribles movimientos convulsivos. Al llegar a esta parte del presente capítulo conviene aclarar que el coronel Rochas dio a tales yoes demonios del paciente, el calificativo de repugnantes larvas. Viéndose asaltado por tales criaturas animales, cada vez mayor en número, el infeliz paciente hipnotizado siente que pierde sus fuerzas vitales y pide angustiosamente que se le despierte, que se le libre de semejante pesadilla. Este es el estado 12. El estado 13 es definitivo, el paciente hipnotizado rompe totalmente sus amarras físicas y viaja en las dimensiones superiores del espacio, libremente. A todas luces resulta claro comprender que todos estos experimentos hipnóticos son criminales en el fondo, el hipnotizador en estos casos es semejante al despiadado vivisector que con su poquito de inteligencia presume de sabio y tortura a los pobres animales para descubrir los enigmas de la naturaleza. Solo que, en este caso, el conejillo de Indias es el infeliz paciente hipnotizado. El movimiento gnóstico cristiano universal enseña sistemas prácticos y efectivos para salir del cuerpo físico a voluntad y viajar consciente en el doble, sin necesidad de trances hipnóticos dañinos y perjudiciales. La sabia ley de las analogías de los contrarios, nos invita a comprender que, así como existen 13 estados subjetivos negativos durante un desdoblamiento hipnótico, existen también 13 estados objetivos positivos durante un desdoblamiento sano y natural. Ante todo, es urgente comprender que quien quiera aprender a viajar conscientemente en el doble, lo primero que necesita es despertar conciencia, véase capítulo 11. Cuando despierta la conciencia, el desdoblamiento ya no es un problema. Las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes continúan con la conciencia dormida. Ha llegado la hora de comprender que el doble aquel registrado en ciertas placas fotográficas y analizado por el coronel Rochas, no es realmente el cuerpo astral. El doble ha sido, es y será siempre de naturaleza molecular, lunar, protoplasmática. El cuerpo astral es un cuerpo de naturaleza solar electrónica, nada tiene de vago, vaporoso, subjetivo. Es un cuerpo de carne y hueso, carne de paraíso, carne que no viene de Adán. Los seres humanos comunes y corrientes, salvo muy raras excepciones, siempre nacen con el famoso doble lunar, jamás con cuerpo solar astral. La pobre bestia intelectual posee el cuerpo molecular, el cuerpo de deseos, el doble lunar, pero no tiene cuerpo astral solar, debe fabricarlo. Los animales intelectuales, viven dentro y también fuera del cuerpo físico durante el sueño normal o después de la muerte, vestidos con el doble molecular, y a dicho cuerpo molecular le llaman los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, cuerpo astral, pero ese no es el cuerpo astral. Los llamados viajes incorpóreos se realizan siempre con el doble lunar, después de soltar las amarras físicas, puede viajar libremente por toda la Vía Láctea sin peligro alguno. Cualquier monje puede desarrollar el centro emocional superior y eliminar de su naturaleza interior sus bajos deseos y pasiones animales, si realmente se lo propone. Pero eso no significa fabricar cuerpo astral. Eso de fabricar cuerpo astral ha sido, es y será siempre un problema absolutamente sexual. Existe una máxima ocultista que dice, tal como es arriba es abajo. Podríamos decir también, tal como es abajo es arriba.
Si para engendrar el cuerpo físico se necesita siempre la unión sexual del falo y del útero, es absolutamente lógico decir que para engendrar el cuerpo solar astral, se necesita indispensablemente el acto sexual. Dentro de ese complicado y difícil laberinto del pseudo-esoterismo y del pseudo-ocultismo, no puede faltar de cuando en cuando algún infrasexual degenerado, que por ahí ande diciendo que como tenemos dentro los dos polos masculino-femenino, se puede fabricar el cuerpo astral sin necesidad del acto sexual. No quieren comprender esos imbéciles que el tiempo de los hermafroditas lémures ya pasó y que solo el hermafrodita auténtico puede realizar una creación sin necesidad de cooperación sexual, sin necesidad del acto sexual entre hombre y mujer. El hermafrodita lémur tenía totalmente desarrollado el falo y el útero, todos los órganos del macho y de la hembra, por eso podía crear, reproducirse sin necesidad del acto sexual, pero todos esos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas que odian la magia sexual, jamás nos han demostrado que tienen totalmente desarrollados los órganos sexuales del macho y de la hembra. Lo que abunda como mala hierba en esta civilización perversa y corrompida, son los falsos hermafroditas, los homosexuales de Lilith, los maricones. El hidrógeno sexual se desarrolla dentro del organismo humano de acuerdo con la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El hidrógeno sexual si, 12 abunda en el semen, cristaliza en nuevos cuerpos humanos y sabiamente transmutado toma forma en el cuerpo astral. Refrenando el impulso sexual para evitar la eyaculación del semen, el hidrógeno sexual si, 12 recibe un choque especial que lo pasa a una segunda octava superior, que se procesa de acuerdo con las 7 notas de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ningún ocultista debe ignorar que la transformación de las sustancias dentro del organismo, se procesa de acuerdo con la ley de las octavas. La unión del sí, 12 macho y hembra y todo lo que acompaña a estas dos unidades nos permite pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava superior cuyo resultado viene a ser la cristalización del mencionado hidrógeno, en la forma maravillosa del cuerpo astral. Dicho cuerpo de perfección nace del mismo material, de la misma sustancia, de la misma materia de que nace el cuerpo físico. Justamente esta es la transmutación del plomo en oro. La transformación del cuerpo físico en cuerpo astral. Todo organismo necesita su alimento y el cuerpo astral no es una excepción. El alimento de este cuerpo de oro es el hidrógeno 24. Capítulo 31, el cuerpo mental. Don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró en su gran obra titulada La crítica de la razón pura la posibilidad de una lógica trascendental. Muchos siglos antes de Bacón y de Aristóteles, en las sagradas escrituras de los indostanes, se le entregaron a la humanidad las fórmulas de una lógica superior, trascendental, que en sí mismas tienen el poder de abrir las formidables puertas del misterio. La filosofía esotérica jamás creyó en la infalibilidad y omnipotencia totalitaria de la lógica aristotélica. Es necesario comprender, es urgente saber, que la lógica superior existió antes de que los métodos deductivo e inductivo fueran formulados. La lógica trascendental es la lógica de la intuición, la lógica del infinito, la lógica del éxtasis. Todo investigador esoterista podrá encontrar esa lógica superior en los trabajos de Plotino, en aquel precioso estudio que trata de la belleza inteligible. Pedro Ouspensky dice: he llamado a este sistema de lógica superior, Tertium Organum, porque para nosotros es el tercer canon, tercer instrumento del pensamiento después de los de Aristóteles y Bacón. El primero fue el Organon, el segundo el Novum Organum. Pero el tercero existía ya antes que el primero. Resulta claro comprender que el hombre con esta llave de la mente en su poder, puede y debe abrir la puerta maravillosa del mundo de las causas cósmicas, sin temor alguno. Hemos podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia, que el éxtasis auténtico se procesa dentro de leyes matemáticas y lógicas. Recordemos en primer lugar eso que muy acertadamente se llama unidad de la experiencia mística. Durante el estado de arrobamiento sagrado, todos los místicos sienten concretamente algo común, con un sentido semejante y con lazos inconfundibles de idéntico carácter. Consideremos en segundo lugar el interesantísimo caso del lenguaje místico.
Mediante un juicioso estudio comparativo de religiones, hemos podido verificar que los místicos de varias edades hablan el mismo lenguaje esoterista y usan las mismas palabras. Esto está demostrando hasta la saciedad la tremenda realidad de la experiencia mística. Mencionemos en tercer lugar la asombrosa concordancia de datos que, en forma muy íntima, relacionan a las místicas experiencias con las condiciones intrínsecas del mundo. De tales condiciones puede deducirse correctamente la sensación de unidad del todo. Una nueva sensación muy peculiar de eso que se llama tiempo. La sensación de infinitud. El placer o el horror. El conocimiento íntegro del todo en la parte y por último la experiencia inolvidable de la vida infinita y la conciencia infinita. Las gentes reaccionarias de tipo regresivo y retardatario tienen la mente embotellada en la lógica formal, no han estudiado jamás lógica superior y por ello se comportan como verdaderos asnos cuando intentan interpretar un libro esoterista. Los bribones rechazaron la experiencia mística cuando no la pudieron embotellar en su lógica formal. Lo más grave de todo esto es que los sabiondos de la lógica reaccionaria, no solamente ignoran sino además ignoran que ignoran. Calificar de ilógicos los datos de la experiencia mística es ciertamente el colmo de la ignorancia. El esoterismo puro se fundamenta en la experiencia mística y esta última está sometida a las matemáticas de los números transfinitos y a las leyes inconfundibles de la lógica superior. En nuestro pasado capítulo estudiamos el cuerpo astral mediante el cual se logra la plena manifestación en nosotros del centro emocional superior. En el presente capítulo es necesario comprender lo que es el cuerpo mental, lo que es la mente, lo que es la lógica superior. Solo mediante el cuerpo mental de tipo legítimamente solar puede lograrse el pleno desarrollo del centro mental superior. Las gentes comunes y corrientes solo tienen cuerpo lunar mental. Dicho cuerpo protoplasmático es de naturaleza animal. El manas inferior o mente concreta del que habla la teosofía es únicamente el lunar mental. No es una maravilla que el animal intelectual tenga vehículo mental animal, las bestias irracionales también lo tienen. Solo que estas últimas jamás le dieron a la mente forma intelectual, esa es la única diferencia. Es indispensable fabricar el cuerpo mental, si es que de verdad queremos pensar con mente Cristo, con lógica superior, con inteligencia de agnóstico. Refrenando el impulso sexual para evitar la eyaculación del semen, el hidrógeno sexual Si-12 recibe un segundo choque especial que de hecho lo pasa a una tercera octava superior, que se procesa de acuerdo con las 7 notas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La cristalización del hidrógeno sexual Si-12 en la espléndida forma del cuerpo mental solar, se realiza de acuerdo con la sabia ley de las octavas musicales. Sería imposible fabricar el cuerpo mental solar, sin las 7 notas de la tercera escala. El yogi que jamás ha practicado con el maituna puede convertirse en un verdadero atleta de la concentración mental, pero jamás podrá fabricar el cuerpo mental solar con pranayamas. Ejercicios mentales, porque este es y será siempre un problema 100% sexual. El auténtico y legítimo cuerpo mental solar, es un cuerpo de paraíso, un cuerpo de felicidad lleno de perfecciones incalculables. Se equivocan lamentablemente aquellas personas que suponen que el cuerpo mental solar es un cuerpo vago, vaporoso, fluídico, etc. El cuerpo mental solar es también un organismo de carne y hueso, carne de paraíso, carne que no viene de Adán. El cuerpo mental solar nace del acto sexual sin eyaculación del ensemen y sin necesita su alimento para su nutrición y crecimiento. El cuerpo mental solar se alimenta con el hidrógeno 12. El cuerpo mental solar tiene 300.000 clanes o centros magnéticos y todos deben vibrar con el mismo tono, y sin la menor arritmia. Aquellos iniciados que poseen cuerpo mental solar siempre piensan con lógica superior, con lógica trascendental. Tomando los axiomas de Aristóteles, como modelo, podríamos expresar inteligentemente el principal axioma de la lógica superior en la siguiente forma. A es tanto A como no A. Todo es tanto A como no A. La fórmula lógica. A es tanto A como no A, corresponde a cierta fórmula de matemáticas transfinitas que dice: una magnitud puede ser mayor o menor que sí misma.
Los bribones embotellados en la lógica formal, al leer estas líneas calificarán estas fórmulas despectivamente diciendo que son ilógicas y absurdas. Las gentes de mente lunar son incapaces de comprender la lógica superior del hombre solar. Ahora comprenderéis, querido lector, por qué motivo los bribones se convierten en verdaderos asnos cuando